Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el Tribunal Supremo está acelerando el calendario para el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso de corrupción relacionado con las mascarillas. La vista oral se prevé entre las elecciones de Castilla y León, convocadas para el 15 de marzo, y las elecciones andaluzas, que está previsto que se celebren en junio, lo que complica la campaña del PSOE. Además, el juicio durará alrededor de un mes con sesiones de mañana y de tarde, lo que implica tiempo suficiente para esa exposición pública. El Supremo también estudia celebrar una audiencia preliminar antes del juicio, según la nueva ley de enjuiciamiento criminal, lo que añadiría una fecha más al calendario. Y es que, como saben, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años. Dado que ambos están en prisión preventiva, cualquier salida de prisión para hablar tiene la máxima expectación. Todo lo que puedan decir sobre este proceso, que investiga comisiones ilegales y sobornos en contratos de material sanitario durante la pandemia, será determinante, dado que se cree que hay grandes beneficiarios de toda esta trama de corrupción que aún están por determinar. Bueno, hubo un tiempo en que el Partido Socialista manejaba magistralmente los tiempos. Rajoy, decían sus aduladores que manejaba magistralmente los tiempos, pero vamos, para nada. Quien sí los manejaba muy bien, quien manejaba muy bien el calendario era el Partido Socialista. Entonces sabía dictar el calendario informativo, meter noticias, globos sonda, de tal forma que todo fluyera de la forma más positiva para el PSOE. Ahora ya no, ahora ya en primer lugar la calidad técnica e intelectual del socialismo español ha decrecido bastante. De hecho, uno compara lo que es el socialismo español con lo que era en la época de Felipe González y oiga, una diferencia, ¿eh? El primer gobierno de Felipe González, en fin, había catedráticos, había gente que había escrito libros enjundiosos, había un nivel, gente se expresaba sin cometer incorrecciones gramaticales, no sé, había gente de valía, equivocada en sus planteamientos, no en todos, en algunos no, pero gente de valía. Lo de ahora es una degeneración, pero brutal. No es ajeno el Partido Popular a esa degeneración tampoco, que comparando perfiles con lo que había en la época de Manuel Fraga, que no era precisamente que no era precisamente un ganador de elecciones, pero bueno, en fin, era un tío con una formación, con el que cabía el Estado en la cabeza y esas cosas. Y la gente que le rodeaba pues tenía también un empaque, una solidez. Ahora en el Partido Popular pues sigues encontrando gente muy valiosa, muy formada, muy preparada, y al lado algunos piernas que, en fin, llevan prosperando al calor del partido toda su puñetera vida, ¿no? Y de ahí no han salido. Pero bueno, comparado con el Partido Socialista, el Partido Popular son la Real Academia de Ciencias Políticas. ¿Qué quieren que les diga? El Partido Socialista, pues fíjense, ¿quién era el líder extremeño? Gallardo, el Winston Churchill de la dehesa. En fin, el caso, que ahora mismo pues ya el Partido Socialista no es lo que era. Ya no es capaz de manejar el calendario. Primero por incompetencia propia y segundo porque ya la cosa se ha puesto tan mal que ya no controlan las circunstancias. Y el Partido Popular le ha puesto al Partido Socialista 4 elecciones autonómicas sucesivas. El Partido Popular pues pretendía con eso 2 cosas. 1, aprovechar el momento de debilidad del PSOE. 2, pues quitarse las dependencias de Vox. La segunda no la han conseguido, pero la primera, desde luego, se va a aprovechar muy bien. Ya se ha aprovechado en Extremadura, se va a aprovechar en Aragón y después en Castilla y León y Andalucía. Y para colmo, pues el juicio a Ábalos se celebrará entre las elecciones autonómicas de Castilla y León y las de Andalucía, añadiendo más leña a la hoguera donde se está quemando el Partido Socialista, que antaño era hegemónico en España. Imaginen el panorama. Después del palo de las extremeñas, palo de las aragonesas, palo de las castellano-leonesas y después el juicio de Ábalos antes de afrontar
las elecciones andaluzas, pues se pueden ustedes imaginar el efecto, ¿verdad? Se puede ver perfectamente que el Partido Socialista ya ha perdido la capacidad de fijar la agenda informativa y por tanto de quitarse muertos de encima, pues viendo cómo han fracasado todos sus últimos intentos de desviar la atención. Ejemplo, el año de Franco. No es que el año de Franco haya despertado la ira de la gente. Si lo hubiera hecho, pues al Partido Socialista le habría salido la jugada medio bien, porque habría sido noticia todo. ¿Dónde ha quedado el año de Franco? Pues en ninguna parte, porque a nadie le ha importado un soberano bledo. Bueno, sí, hay algunos a los que sí les ha importado, aquellos a los que les ha repartido dinerito Pedro Sánchez a cuenta del año Franco. Los juicios al PP por los casos de corrupción de hace 10 años, eso ya no va a ningún lado. Son las corrupciones de hace 10 años, a la gente le preocupan las de ahora. Con lo cual, pues con eso tampoco logran copar el calendario informativo. Ya tienen que recurrir a cosas de lo más peregrinas, que si acusaciones contra Adolfo Suárez, que si el tema de Julio Iglesias, ya tienen que buscar donde sea para tratar de correr cortinas de humo, pues necesariamente efímeras. Ya el Partido Socialista está a merced de los acontecimientos, como en el mar los barcos desarbolados. La tormenta se ha llevado el mástil y ya resulta que en un golpe de mar se ha roto el timón y ya el barco no va a ningún lado. Ni tira porque no tiene vela, ni puede fijar la dirección porque no tiene timón. Eso es el Partido Socialista de Sánchez. Saben que Sánchez pues recurre una y otra vez a los mismos trucos. Algunos le funcionan, pocos, pero a algunos le funciona. Por ejemplo, lo de hacer que Feijóo le blanquee reuniéndose con él. Otros, pues afortunadamente parece que hasta el PP aprende. El último truco que han intentado ha sido lo de volver a meter la prórroga de las inquiocupaciones dentro del mismo decreto donde se revalorizan las pensiones. El año pasado funcionó el asunto, el Partido Popular pues al final votó a favor de prorrogar las inquiocupaciones, porque claro, votar en contra de las pensiones... Bueno, este año dicen que van a votar no al megadecreto. Oiga, por fin, ¿habrá aprendido el PP? Escuchen. El Partido Popular anuncia que votará en contra del megadecreto del gobierno de Pedro Sánchez que están preparando y que vincula la subida de las pensiones con otras medidas más polémicas como las ayudas a la ocupación. Los populares acusan al Ejecutivo de ser un cajón desastre para colar medidas polémicas junto con otras de consenso como la revalorización de las pensiones. La votación tiene que ser el día próximo 27 de enero en el Congreso. El objetivo del PP es sacar adelante su propia proposición de ley para blindar por norma la subida de las pensiones, incluso en caso de prórroga presupuestaria. Junts y PNV también han mostrado reticencias. Si el decreto fracasa, podría abrirse paso la propuesta popular que busca evitar que los jubilados sean rehenes del gobierno, según ha dicho el propio Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues a ver si es verdad. El año pasado el Partido Popular dijo que iba a votar en contra, que si la prórroga de las inquiocupaciones, que si el palacete que se les regalaba al PNV. Bueno, al final votaron a favor. Esperemos que en esta ocasión el Partido Popular no se arrepienta a última hora, porque, no sé, al final, pues como en el anuncio aquel que estaba muy bien, yo creo, no sé de quién era, de Caja Madrid, o dice, ¿qué tal? Dice, tengo un disgusto, el chaval que se ha ido de casa... nada, pues jolín, cuánto lo siento, dice, y yo, porque a los 3 días se ha arrepentido y ha vuelto. Dice, ¿cuántos años tiene el chaval? Dice, 53. Dice, un mocetón. Bueno, pues eso, al final el PP coge, abandona la casa del PSOE y luego al final se arrepiente y vuelve. Esperemos que esta vez no apoyen con su voto la prórroga de las inquiocupaciones otra vez.
Bueno, ayer hubo un momento un poco, en fin, así, kafkiano en la campaña electoral en Aragón. Las encuestas que llegan... Bueno, para empezar, ¿se han fijado ustedes en los poquitos titulares que copa la campaña aragonesa? Está pasando como con las extremeñas, como parece que las perspectivas pues no son buenas para el PSOE y el PP tampoco va a poder conseguir la absoluta que anhelaba, pues entonces en la mayoría de los medios casi no hay ni noticias de las elecciones en Aragón, o si acaso pues ahí escondidas en un rinconcillo del papel virtual. Pero bueno, nosotros aquí pues, contamos cosas. Ayer Abascal en un mitin, Abascal está haciendo lo mismo que hizo en Extremadura, que es ir de pueblo en pueblo llenando en todas partes, lo cual le permite bypassear, puentear a los medios de comunicación tradicionales, y le ha funcionado estupendamente hasta el momento. Y ayer Abascal, alguien le ha debido de filtrar el argumentario que el PP está repartiendo a sus candidatos, que el PP está repartiendo contra Vox, el argumentario contra Vox. Y la verdad es que, bueno, pues no sé, era un momento un poco kafkiano de la campaña. Escuchen. Les seguimos hablando de la pre-campaña electoral en Aragón, ya que, como saben, hay comicios autonómicos convocados para el 8 de febrero. El líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo ayer en un acto en Egea de los Caballeros, donde explicó que habían conseguido conocer cuál era el argumentario interno del Partido Popular. Curiosamente, desde el PP, al parecer, van a hacer una campaña centrada en atacar a Vox, con una serie de acusaciones que tratan de arrojar los populares contra este partido, tal y como explicaba Abascal. Claro, el problema es qué ofrecen. Porque, como tienen que ocultar sus políticas, nos hablan de gestión, gobierno fuerte. Mira, de hecho, hoy me han pasado el argumentario que han mandado a todos sus cargos públicos. Son 10 frases. Gobernar exige capacidad de gestión. Pues ya. Primero, a Vox no le gusta gobernar, no porque tú lo digas. A nosotros nos gusta gobernar y hacer las cosas. Es una letra muy pequeña, joder. Bueno, Vox no tiene capacidad de gestión. No, lo que no tenemos es capacidad de traición a la gente, y por eso nos fuimos de los gobiernos. La alternativa es un gobierno fuerte del PP. Gestión, gobierno fuerte, ¿pero qué mierda es esa? Pero no, en serio, ¿pero qué mierda es esa? Gestión, gobierno fuerte, ¿pero qué? ¿De qué habláis? Si eso es tanto como no decir nada. Eso es politiquería barata. Es un lenguaje incomprensible para la gente. No me hables de gestión y de gobierno fuerte y de eslóganes. Política de vivienda. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes tengan una vivienda? ¿Cómo se va a construir vivienda pública? ¿Cómo se van a eliminar los impuestos a la construcción de vivienda? ¿Cómo se va a liberalizar el suelo? ¿Qué vais a hacer con la seguridad en las calles? ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes que son excarcelados? ¿Dónde vamos a mandar a los extranjeros que entran ilegalmente a España? ¿Cómo vamos a devolverles a su país? ¿Qué vamos a hacer para proteger a las mujeres? ¿Qué vamos a hacer con los violadores de las mujeres? ¿Qué va a decir el Código Penal respecto a la cadena perpetua? Eso es de lo que queremos hablar, de cosas concretas. Pero qué gestión ni qué leches. Lo que pasa es que el señor Azcón y el PP y el PSOE tienen como una especie de lenguaje de neolengua que no entiende nadie, pero que es verdad que durante mucho tiempo pues nos adormila, porque tiene como un... Qué bien hablan, qué lenguaje, tal. Pues tiene toda la razón. El problema es que hablan un lenguaje los políticos que a nadie le importa. 3 soberanos bledos. La emergencia climática. Ya todo el mundo traduce. Nos quieren seguir saqueando. La solidaridad con la diversidad. Madre, quieren meter otros 500.000 inmigrantes ilegales, lo cual quiere decir que se incrementará otro 20% las violaciones en el barrio. Hay que hacer campañas para que los jóvenes accedan a soluciones habitacionales. Mamma mía, más gente que va a poner el cazo para que al final siga sin haber posibilidad de que un joven se compre una casa o ni siquiera alquile un piso con su novia. Al final la gente está viendo que hay quien habla en abstracto
y quien habla de problemas concretos. La gente elige. No todo el mundo elige a quien habla de problemas concretos. Hay gente que prefiere que le hablen en abstracto. Bueno, pero es una minoría. La mayor parte de las personas pues quieren simplemente, pues hombre, una serie de cosas muy básicas, muy limitadas, pero muy potentes. La gente lo que quiere, primero, que le dejen en paz. Que no esté todo el día un tío con un con un traje negro detrás en el cogote diciendo: y ahora no puedes usar pajitas de cartón, y ahora no puedes ir en bicicleta más de 3 minutos, y ahora tienes que ir en bicicleta 56 minutos. Por favor, déjennos en paz. Déjennos vivir nuestra vida. Métanse en las prohibiciones por donde quieran. Segunda cosa que quiere la gente. Pues hombre, que vivir bien. La mayoría de la gente pues, no quiere no necesita grandes lujos. Darse de vez en cuando un capricho, poder llegar a fin de mes sin problema, no tener que andar mirando hasta el céntimo a la hora de comprar los langostinos para el día de Navidad, ese tipo de cosas. Y para eso lo que necesita es que haya trabajo y que no le saquen a impuestos. Esa es la segunda cosa que la gente quiere. Tercera cosa, seguridad. Si el Estado existe para algo, es para la seguridad. Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, el Estado no tiene sentido. Porque uno de los fundamentos del Estado es precisamente el monopolio de la violencia para garantizar que los demás no nos tengamos que liar a tiros por la calle. La gente quiere poder salir en su barrio, pues por la noche, sin temor a que llegue aquí una banda de no sé qué y le atraquen, le asalten, le violen, le apalicen, le roben. ¿Qué más cosas quiere la gente? Pues sentirse orgullosa. ¿Por qué la gente se apunta a un equipo de fútbol y le gusta que su equipo gane y tal? Pues porque a uno le gusta, en fin, pues no sé, sentirse parte de colectivos y que esos colectivos, pues al final tengan éxito, y entonces pues a uno se le caen las lágrimas si gana su equipo del alma o si gana su selección nacional. Es decir, una serie de referentes colectivos que le permiten a alguien, pues hombre, sentirse orgulloso de logros colectivos. Esas 4 cosas son las que la gente quiere y poquito más. Seguridad, libertad, que le dejes prosperar económicamente y que le des motivos de orgullo colectivo. Punto. Todo lo demás es basura. Es que el planeta, métase usted el planeta donde le quepa y deje de darme la plasta. Es que es mejor que gestione el Estado. No, gestione el Estado, sí, hombre, sí, estamos todos de acuerdo en ciertas cosas, pero no me saque pedazo de canalla. No, es que hay que ser solidario con... Sí, solidario sí, pero no tiene por qué atracarme el tío con el que estoy siendo solidario, oiga. Y sobre todo, dejen de tolerar que todo el que insulta a España viva bien y los que se sienten orgullosos de ser españoles sean sistemáticamente machacados. ¿Un político es capaz de dar respuesta a esos anhelos básicos? Pues le irá bien. Un político coge y se pone a hablar de chorradas, como lo que decía Abascal del argumentario del PP. Es que la capacidad de gestión... ¿Capacidad de gestión? ¿De qué me habla? ¿Qué significa eso? No significa nada. Es que Vox no quiere gobernar. Hombre, pues, no sé, para no querer gobernar, pues está marcando los temas importantes y haciéndose eco de lo que la gente quiere, ¿no? En fin, pero bueno, tampoco podemos pedir peras al olmo, aunque yo sí confío en que el Partido Popular terminará viendo la luz, aunque solo sea porque dentro del Partido Popular, hombre, también hay gente inteligente que digo yo que entenderá que times are changing, que diría el cantautor. Un dato, pues, en fin, que yo creo que se puede interpretar muy positivamente, salvo que te llames José Luis Rodríguez Zapatero. La juez del caso Plus Ultra, pues acaba de emitir una orden que tiene bastante miga. Escuchen.
La investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra se complica para José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como publica The Objective. La Fiscalía Anticorrupción y la juez Esperanza Collazos han ordenado que la UDEF informe directamente al juzgado y al Ministerio Público, evitando la cadena de mando policial para frenar las filtraciones. Esto deja fuera al comisario Segundo Martínez, considerado hombre de confianza del expresidente, y rompe el control que Zapatero mantenía sobre el caso hasta el momento. Los registros del pasado 11 de diciembre han aportado documentación comprometedora sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, ocurrido en 2021. Entre los implicados figura Julio Martínez, presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que, como saben, la causa bajo secreto prolongado investiga el blanqueo de capitales y los posibles contratos y comisiones por la mediación política que permitió declarar a la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra como empresa estratégica. Bueno, pues ya saben ustedes que, a diferencia del resto de la macrotrama de corrupción del Partido Socialista, el caso Plus Ultra, pues de repente se reactiva, y quien lo lleva es la UDEF, no la UCO. Y ya saben ustedes, lo hemos comentado aquí, que según ciertas interpretaciones periodísticas, pues lo que había era un intento de reventar el caso, de hacerlo explotar de forma controlada. Para evitar que lo llevara la UCO, pues cogemos y reactivamos por aquí, patatín, patatán. Bueno, la decisión ahora de la juez, pues lo que hace es romper la cadena de mando de la UDEF. Ha ordenado que los miembros de la UDEF que estén trabajando en el caso Plus Ultra no informen a sus superiores, informen directamente a la juez y a la Fiscalía, que no es la Fiscalía genérica, sino la Fiscalía Anticorrupción, que, como ya saben ustedes, es la misma que está llevando con la UCO la macrotrama de corrupción, de Coldo, Aldama, bla, bla, bla. Bueno, pues es muy interesante porque quiere decir dos cosas. Primero, que la juez sospecha que esa comunicación de las investigaciones de los policías de la UDEF hacia sus superiores es peligrosa porque podría desactivar operaciones, podrían producirse filtraciones, lo cual no deja en muy buen lugar a los mandos de la UDEF, ni por supuesto al ministro Marlaska. Y en segundo lugar, pues revela que la juez cree que hay chicha en el asunto. Si no lo creyera, pues no se molestaría en dar esta orden para evitar filtraciones a través de la cadena de mando. Bueno, pues hombre, vamos a ver si se hace luz sobre este caso, que se archivó muy rápidamente en un principio, cuando se abrió hace tiempo. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después, pues pausa publicitaria y a la tertulia.